Hola, hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Padres de familia y todas aquellas personas que acompañan el proceso de aprendizaje en casa de los niños. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy los voy a invitar a que se conecten súper atentos y concentrados a la clase de la profe Moni, porque el día de hoy vamos a aprender sobre los seres vivos. Vamos a mirar sobre ese hermoso mundo de los seres vivos, qué características tienen, qué cosas nuevas podemos aprender. La profe entonces se va a transportar a un lugar mágico, rodeada de naturaleza, árboles y plantas, para poderles enseñar un poco sobre el mundo de los seres vivos. Espero entonces que estén muy conectados, muy atentos y muy dispuestos a aprender cosas nuevas sobre este tema. Los invito entonces a aprender. Bueno, mis amores, muy atentos a lo que la profe les va a contar. Como les dije, estamos en un lugar donde estamos rodeados de mucha naturaleza, con el fin de que aprendamos sobre los seres vivos, que es el tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué les voy a decir? Los seres vivos siempre tienen un ciclo de vida. Todos los seres vivos nacen, crecen, se relacionan con otros seres vivos, se reproducen y mueren. Es lo que conocemos como ciclo de vida. Los seres vivos pueden cambiar o transformarse durante toda su vida. Por ejemplo, los animales cambian de tamaño, cambia su peso, cambia la piel y a unos también les cambian los dientes. A nosotros, por ejemplo, los seres humanos que somos seres vivos, tenemos cambios en nuestros dientes. Por su parte, las plantas crecen constantemente, pueden transformar sus hojas, algunas les salen flores, frutos, y todo eso hace parte del ciclo de vida de los seres vivos. Los seres vivos también cumplen funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? Cumple la función de reproducirse, de sentir, de nutrirse, es decir, de alimentarse y de respirar. Así podemos identificar a los seres vivos. Resulta que existen dos tipos de reproducción en los seres vivos: la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es aquella reproducción donde intervienen dos seres vivos. Uno proporciona el óvulo y el otro el espermatozoide. Y ya con la unión de esos dos, óvulo y espermatozoide, se forma un nuevo ser vivo. Por otro lado, hay seres vivos que no necesitan sino de un solo individuo para poder reproducir otro ser vivo. Eso es lo que se conoce como la reproducción asexual. Un ejemplo de este tipo de reproducción tenemos, por ejemplo, las estrellas de mar. La reproducción de las estrellas de mar se da por medio de fragmentación. A ellas se les cae como un pedacito de una de sus partes y esa partecita produce un nuevo ser vivo. Otro ejemplo también de la reproducción asexual son las avispas, para que entonces aprendamos más sobre estos animales que tienen este tipo de reproducción. Los invito entonces a que indaguen mucho en sus casas sobre estas dos especies. Como les venía contando entonces, acabamos de escuchar cómo se puede dar la reproducción en los seres vivos. En las plantas también tenemos una especie que tiene una reproducción asexual y es la planta que se conoce como diente de león, también para que la tengan en cuenta. Otro proceso que hacen los seres vivos es el proceso de la nutrición. Según la nutrición de los seres vivos, se clasifican en dos: los seres que son autótrofos y los seres que son heterótrofos. Vamos a aprender muy bien sobre estos dos conceptos. Los seres autótrofos son aquellos que elaboran su propio alimento a partir de la energía solar. ¿Qué es un ejemplo de estos seres? Las plantas. Las plantas fabrican su propio alimento por medio de la energía solar o con un proceso llamado fotosíntesis. Se conocen como seres autótrofos. Por su parte, los animales y nosotros los seres vivos, nosotros no podemos fabricar nuestro propio alimento. Nosotros tenemos que buscar el alimento en el medio, lo mismo que los animales. Es así como nosotros y los animales somos seres heterótrofos, es decir, que no fabricamos nuestro propio alimento, y es una de las diferencias que tenemos con las plantas. Los seres vivos presentan movimiento propio, y aunque por ejemplo las plantas no se desplazan de un lugar a otro, tienen movimiento que son respuestas a condiciones del ambiente. Resulta que los seres vivos, para poder estudiarlos, clasificarlos y aprender sobre ellos, se clasifican en 5 reinos: el reino Monera, el reino Protista, el reino de los hongos, el
reino vegetal y el reino animal. Vamos entonces a estar súper atentos para que aprendamos sobre cada uno de estos 5 reinos, algunas características particulares para poder ampliar más nuestro conocimiento sobre los seres vivos. Muy bien, vamos entonces a iniciar un recorrido por el mundo de los 5 reinos en los que están divididos los seres vivos. Vamos a empezar con el primer reino, que es el reino Monera. Este reino se caracteriza porque los seres vivos que lo habitan son seres unicelulares, es decir, son seres que solamente lo forman una sola célula. Son súper pequeñitos, que solamente es posible verlos con el uso del microscopio. A este reino pertenecen las bacterias. Yo sé que hemos escuchado hablar de las bacterias. Las bacterias pueden existir en casi todos los lugares, en el agua, en la tierra, en el aire y también en nuestro cuerpo. Esas bacterias hacen parte del reino Monera. Algunas bacterias son súper importantes porque ayudan, por ejemplo, a la elaboración del yogur, el kumis o el vinagre. Pero resulta que hay otras bacterias que son perjudiciales y para poder destruirlas, esas bacterias, toca tratarlas con el uso de antibióticos. El segundo reino que vamos a aprender es el reino protista. Este reino tiene la característica de que pertenecen tanto a animales como plantas. Estos seres se encuentran en lugares muy húmedos, en bosques, en rocas, en lagos, lagunas, ríos o también como parásitos de algunos animales y del hombre. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la euglena, la amiba y el paramecio. Algunos de estos seres del reino protista son perjudiciales, por ejemplo, y otros son obviamente benéficos. Las algas sirven de alimento, por ejemplo, a los animales acuáticos. Algunas funcionan, por ejemplo, para la elaboración de cosméticos y cremas. Para la agricultura sirven como producción de abono y también son súper importantes en el mundo de la medicina. Seguimos entonces con el reino número 3, que es el reino de los hongos. En este reino viven tanto seres vivos unicelulares como pluricelulares. Recuerden que ahorita les decía que los unicelulares están formados por una sola célula y los pluricelulares son seres vivos formados por muchas células. En este reino, como organismos unicelulares, encontramos, por ejemplo, la levadura. Y un ejemplo de un organismo pluricelular son los champiñones. Estos seres que viven en el reino de los hongos no fabrican su propio alimento. Recuerden que ahora hablamos de ese concepto. Entonces, por su parte, son seres heterótrofos. Muy bien, no fabrican su propio alimento. Los hongos viven en lugares oscuros, lugares húmedos, pueden vivir sobre algunos organismos o también los podemos encontrar en los alimentos descompuestos. Tú puedes ver, por ejemplo, cuando un pan está ya en su proceso de descomposición, lo que vemos sobre el pan es un tipo de hongo. Resulta que los organismos que viven en este reino tienen diversas formas. Entre ellos encontramos las setas, las levaduras y el moho. Algunos de estos hongos pueden producir enfermedades tanto en plantas como en animales. Hay hongos que son venenosos, otros por su parte como la levadura se usa para elaborar pan, vino y queso y también para elaborar otro tipo de alimentos. Seguimos conociendo y aprendiendo más sobre el maravilloso mundo de los seres vivos. Ahora vamos para un reino que es súper importante y quizás sea un poco más conocido para ustedes, que es el reino vegetal. ¿Qué características tienen los seres que habitan este reino? Son seres pluricelulares, muy bien, es decir, que están formados por muchas células. Los seres de este reino fabrican su propio alimento gracias a la clorofila. La clorofila es una sustancia que le da ese color verde a las plantas y se encuentra en sus hojas. Son seres autótrofos, muy bien, ese concepto ya lo debemos tener súper bien aprendido. Estos seres vivos pueden vivir en el suelo, en medios acuáticos o pueden vivir en otras plantas. Según la característica que tengan las plantas, se clasifican en 2 grupos. El grupo de las plantas briófitas o las traqueófitas. Vamos a ver qué característica tienen. En las plantas que se caracterizan por que no tienen vasos ni tejidos conductores de nutrientes son las que se conocen como las briófitas.
Estas plantas tienen un tamaño pequeño, carecen de hojas, de tallos y de raíces verdaderas. Entonces, ¿cómo viven estas plantas? Estas plantas se adhieren al suelo, viven en lugares muy húmedos y sombreados. En este caso, encontramos las plantas hepáticas y los musgos. ¿Dónde habitan estas plantas? En los bosques. El otro grupo son las plantas traqueófitas. Estas plantas son de un mayor tamaño y se caracterizan porque tienen un sistema vascular muy bien desarrollado. ¿Cómo así que un sistema vascular? Tienen unos vasitos conductores que transportan el agua y las sales minerales y todos esos nutrientes que las plantas necesitan. ¿Cómo se llaman esos vasos conductores? Hay dos, el xilema y el floema. Lo vamos a relacionar como con nuestras venas y nuestras arterias, que son las encargadas de transportar todos los nutrientes a través de nuestro cuerpo. Eso hacen el xilema y el floema. El xilema transporta el agua y las sales minerales desde la raíz hasta la parte de la planta. Y el floema lleva ya los azúcares desde las hojas hacia otros órganos de la planta. Entonces vamos a aprender muy bien esos dos conceptos. El xilema transporta agua y sales minerales desde la raíz hasta hasta la hoja. Y luego el floema lleva esos azúcares desde la hoja a otros órganos de la planta. Es así como se caracteriza el reino vegetal. También hay otra característica. Las plantas gimnospermas son esas plantas que presentan una semilla desnuda, tienen hojas, tallos, raíces y un sistema vascular. Un ejemplo de este tipo de plantas son los pinos, el ciprés y la araucaria. Pero también hay otro grupo de estas plantas que son las plantas angiospermas. Estas plantas presentan flores y su óvulo está encerrado en un ovario y después es un fruto cerrado. Las plantas viven fijas al suelo porque presentan una parte muy importante que se llama la raíz. La raíz es súper importante porque es el órgano que le permite a las plantas la absorción del agua. Como ya lo habíamos dicho antes, las plantas pueden fabricar su propio alimento realizando el proceso de la fotosíntesis. La raíz transporta los nutrientes por todo el tallo, que es otra parte muy importante de las plantas. Las plantas también realizan un proceso de respiración. Recuerden que es uno de los procesos que realizan todos los seres vivos. ¿Y cómo realizan la respiración? Gracias a sus hojas. En las hojas se da un intercambio gaseoso, donde se intercambia el oxígeno, que es lo que sale, que le sirve a los seres vivos, y entra convirtiéndolo en dióxido de carbono. ¿Cómo realiza este proceso de respiración las plantas? Lo realiza por medio de una partecita que se llama estomas. Y los estomas son pequeñas aberturas que permiten este intercambio gaseoso. Resulta que las plantas sirven como alimento. ¿Para quién? Para otros seres vivos, como las legumbres, las frutas o los cereales. Las plantas también sirven en la industria. ¿Para qué? Para la fabricación de telas, para esencias o para la elaboración del papel. Y también sirve para la medicina cuando se usa en la curación de algunas enfermedades. Es así entonces como hemos hecho un pequeño recorrido por el maravilloso mundo del reino vegetal, que está conformado por todas estas plantas que podemos encontrar en nuestro medio. Muy bien, mis amores, espero que estén súper atentos y súper motivados con esta clase que tenemos el día de hoy. Ahora vamos a pasar al quinto reino, que es el reino animal. Este reino se caracteriza porque los seres que lo conforman son seres pluricelulares. Como ya se los había dicho, están formados por muchísimas células. Su nutrición es heterótrofa, es decir, tienen que buscar su alimento en el medio en el cual están. Resulta que estos seres vivos que habitan el reino animal se clasifican según ciertas condiciones. Por ejemplo, pueden ser acuáticos o terrestres, según el hábitat donde viva.
se desplazan de un lugar a otro utilizando ciertas partes de su cuerpo. Por ejemplo, algunos usan aletas, otros utilizan patas, otros tienen que volar, otros pueden nadar, otros raptar, otros caminar. Son ciertas características de estos seres vivos. Resulta que según si tienen o no tienen columna vertebral o esqueleto interno, estos seres vivos se clasifican en dos grupos. El grupo de los vertebrados, que son aquellos que tienen columna vertebral o esqueleto interno, y los invertebrados, que son aquellos que carecen de columna vertebral. Entre los vertebrados encontramos unos grupos. Entre ellos encontramos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y en el grupo de los invertebrados encontramos las esponjas de mar, las medusas, los corales, la lombriz de tierra, gusanos, pulpo, estrella de mar, tarántula o el ciempiés. Son algunos ejemplos de animales invertebrados. Resulta que los animales sirven como alimento, por ejemplo, el cerdo, la gallina o la vaca. También sirven en la elaboración de varios productos como lo es la leche y el queso. Los animales también son muy útiles en la industria en cuanto a la elaboración del cuero o de cosméticos. Por su parte también sirven como compañía. Yo sé que muchos de nosotros tenemos mascotas en casa. Sirven como compañía cuando ellos pueden convivir con el hombre. También pueden servir como medio de transporte. Entonces es así como se clasifican los seres que pertenecen al reino animal, según sus características. ¿Para qué se clasifican los seres vivos en estos reinos que acabamos de aprender? Para poder facilitar su estudio, para conocer más a profundidad sus características propias y así poder aprender mucho más sobre todo este maravilloso mundo en el cual habitamos y del cual somos parte. Recuerden, muy importante, cuidar cada uno de los espacios que habitamos, cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, que es una fuente de vida para todos nosotros. Les mando un beso, les mando un abrazo y espero que todos estén muy bien.